Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Aurelio Hernández Betermí, soy abogado, monitor y activista de la Red Monagas de Amnistía Internacional. Para mí es un placer saludarlos y desearles todo el éxito del mundo en esta jornada en donde me están permitiendo los amigos de Red Joven Venezuela, aquí en el estado de Monagas, el ser su facilitador para esta sesión de su diplomado, de su programa de formación de valores para la construcción de una nueva Venezuela, en especial cuando estamos hablando de un tema que es tan importante como lo son los derechos humanos. Para ustedes que están prosiguiendo con estas iniciativas, con la máxima responsabilidad, asegurándose de que todo esté en sus casas en los tiempos de pandemia y bajo la necesidad de estar resguardados para evitar el contagio del coronavirus. A ustedes mi aplauso y nuevamente mi agradecimiento. Bueno, para empezar este recorrido vamos a ubicarnos no en el tiempo presente. Quiero que empecemos a dar un viaje en el tiempo y estamos ubicándonos en el 539 a.C. Son los tiempos de un hombre, un rey que en su tiempo habría sido magnánimo y famoso por cosas que pues eran muy particulares para su época. Estamos hablando del rey Ciro II, quien se habría ganado el dote también de Ciro el Grande. Un nombre que se ganó a raíz de la liberación de los esclavos de la ciudad de Babilonia, entre los que muchos autores cuentan a un número no menor de 50.000 judíos. Una de las características del reinado de Ciro II era que cuando conquistaba un pueblo, una nación, les permitía proseguir con sus tradiciones, especialmente aquellas que son de carácter religioso. Algo muy particular, quizás extraño, pero desde luego que lo dio a conocer en todas partes del mundo y en la posteridad, incluso en nuestros tiempos. El segundo de los acontecimientos que nos sirven como antecedentes en materia de derechos humanos nos ubica en la Inglaterra de 1215. Estamos en los tiempos del rey Juan sin tierra, un rey que en su tiempo desposeído y perdidoso contra los señores feudales, contra los lores, contra sus propios varones, es obligado a firmar una carta de derechos en donde les reconoce a estas personas, valga la redundancia, una serie de derechos, entre otros el derecho a la tierra, a la libertad. Este es otro de los grandes acontecimientos en la historia que nos permite visualizar algunos antecedentes en materia de derechos humanos. Pero lo que aconteció en tiempos de Ciro II, tal como lo que aconteció en tiempos de Juan sin tierra, es un poco diferente a lo que veremos en tiempos posteriores. Son los tiempos ya de las grandes revoluciones de los siglos XVIII y XIX. Aún estamos a finales del siglo XVIII y estamos firmando ya la Carta de Independencia de los Estados Unidos, cuyo contenido empieza a hablarnos sobre la libertad. Una libertad que no es dada por el poder regente, por los gobernantes de turno, sino que es una libertad que es reconocida, y esto es algo que se diferencia enormemente de los tiempos pasados. Anteriormente el rey o quien gobernaba daba los derechos a las personas, y sobre todo un grupo limitado, muy pequeño de personas. La carta o la Declaración de Independencia de Estados Unidos, o a partir de esta, se empieza a gestar un movimiento que permitiría que las personas fuesen reconocidas como iguales ante la ley. Hechos que fueron sumando también para otras grandes revoluciones, no solamente en el continente americano, pero esta vez nos trasladamos de nuevo a Europa, aunque no estamos en Inglaterra ya, sino que en Francia, en tiempos de la Revolución Francesa. Es 1789 y nace la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fundaría entre sus valores la solidaridad, la fraternidad y la igualdad entre todas las personas, aunque aún solamente en aquellos del sexo masculino. Como quiera que fuese, tanto la Declaración de Independencia de Estados Unidos como el contenido de la Declaración
de derechos del hombre y del ciudadano nos servirían posteriormente para construir, luego de la Segunda Guerra Mundial y de sus muchos desmanes y excesos, un nuevo orden mundial que se erigiría a través de la defensa a capa y espada de los derechos humanos a través de un instrumento magnífico. Es el 10 de diciembre de 1948 y nace la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como ya les dije, el más grande instrumento jurídico del que hemos sido capaces, en donde se aglomeran las mejores intenciones de la humanidad a fin de consolidar el bien común para todos nosotros, sin distingo alguno, ni siquiera a través de las fronteras. Teniendo claro cuáles son los antecedentes históricos en materia de derechos humanos, tenemos que empezar a hablar entonces sobre qué son los derechos humanos como tal. Los derechos humanos no son más que una serie de facultades que todos tenemos por el simple hecho de ser personas, por haber nacido como seres humanos. Pero además están resguardados por las leyes nacionales, pero aún más por una serie de pactos y convenios internacionales que los estados, como personas jurídicas de carácter internacional, pues tienen o han suscrito voluntariamente, para así poder garantizar los derechos, siendo que el Estado además es el único, repito, como persona jurídica de carácter internacional, quien tiene el poder tanto jurídico, político, económico, de cualquier otra naturaleza, para resguardar y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los derechos humanos tienen una serie de características o de principios que les son propios. Entre ellos está la de la universalidad. Eso quiere decir que los derechos humanos pertenecen a todas las personas sin distingo alguno de fronteras, sexo, religión, entre otras. Son también imprescriptibles, es decir, que los derechos humanos no tienen tiempo de caducidad. Aun si peligrosamente los estados a través de sus leyes o de sus prácticas pudiesen así tratar de erigirse sobre estos. Los derechos humanos también son progresivos. Recordemos que todas las sociedades cambian con el tiempo. Todas las sociedades tienen necesidades distintas dentro de su propia geografía, dentro de sus propios ritmos, pero incluso dentro de un orden mundial que cada vez está más globalizado. En ese sentido, los derechos humanos tratan de responder a las distintas necesidades que todas las sociedades tienen, y por eso, a medida que las sociedades van avanzando, cada vez se agregan más derechos humanos a la lista que ya tenemos, que por cierto no es poca. Los derechos humanos igualmente son inherentes, es decir, que nacen o que existen por el hecho de que simplemente somos personas. Los tenemos una vez que nacemos. Realmente los derechos humanos son inalienables, es decir, que no podemos intercambiarlos o no podemos darlos a otras personas, no podríamos venderlos como vendemos un bien. En general, los derechos humanos también pueden dividirse por distintas generaciones. Es un método, digamos, didáctico que nos muestra un poco cómo ha sido su evolución. Podemos hablar de derechos civiles y políticos, que viene a ser la primera generación de derechos humanos. Estos abarcan aspectos como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a darse un gobierno. Son el resultado de las gestas emancipadoras, como las que vimos en la Revolución Francesa o las revoluciones norteamericana o suramericana. Pero también, si recordamos las acciones de Martin Luther King, personas como Nelson Mandela, vemos que también van un poco hacia el reconocimiento al voto de las distintas poblaciones. Eso también forma parte de la primera generación de derechos civiles y políticos. La segunda generación está un poco más orientada, o estaba orientada a dar respuesta a los excesos que hubo en tiempos de la Revolución Industrial, especialmente con respecto a los trabajadores. También abarca, desde luego, el derecho al acceso a la educación, el derecho a la salud y, ¿por qué no?, el derecho también al trabajo y un medio ambiente de trabajo de lo más idóneo. Como quiera que sea, más allá de las distintas generaciones, las distintas
constituciones y el ordenamiento jurídico de cada uno de los estados, desde luego, tiene que reconocerlos, más allá de que una de las fuentes principales de derechos humanos sean tratados, pactos y convenios de carácter internacional. Pero desde luego la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución del 1999, los reconoce, y en realidad es bastante el articulado que los desarrolla. Desde el artículo 19 de la Constitución hasta el 129 podemos encontrar en el texto constitucional un amplio bagaje de derechos humanos que están garantizados por nuestra Carta Magna. Y aquí una de las cosas que creo que es sumamente importante hacer mención con respecto a la materia. Según el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los derechos humanos, y en tanto que estén suscritos en los pactos, tratados internacionales, los cuales ratifica la República, pues tienen carácter supraconstitucional. Esto quiere decir que está incluso por encima de la Constitución, toda vez que estos instrumentos de carácter internacional pues contengan articulados mucho más beneficiosos para la población que el propio texto fundamental, el texto constitucional, y que las demás leyes de la República. Si bien es cierto que los estados como personas jurídicas de carácter internacional tienen el deber de garantizarle a su población el ejercicio pleno de sus derechos humanos, no es menos cierto que en distintas partes del mundo se han erigido sistemas que procuran defenderlos y protegerlos. En cada continente existen mecanismos regionales para la defensa, promoción de los derechos humanos. Y toda la América no es una excepción. La Organización de Estados Americanos, la OEA, tiene órganos que trabajan en pos de esta materia. Entre ellos tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre estos dos órganos podemos encontrar, o empezaremos a hablar ahora, sobre el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, del cual haremos una breve mención. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como más o menos lo acabo de expresar, es el que procura la defensa, promoción de los derechos humanos dentro de nuestro continente, bajo el paraguas de estas organizaciones. La CIDH, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realiza visitas in situ, es decir, dentro de cada uno de los estados miembros de la OEA, aquí en el continente, para poder constatar la realidad vivida dentro de cada uno de esos estados. Igualmente desarrolla actividades de carácter temático para la promoción de los derechos humanos, emite informes incluso que dan cuenta sobre las realidades vividas. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos esperar de la OEA? O más que de la OEA, de la Comisión Interamericana. Esta se encarga también de investigar los hechos que llegan ante sus manos, para así poder ayudar a determinar cuándo se está ante una violación o posible violación de derechos humanos. Hay que entender que para que se determine que existe una violación de los derechos humanos, y esto lo diferencia como un delito, tiene que haber una transgresión de los pactos, tratados y convenios internacionales en esa materia que haya suscrito un Estado. Pero para determinarlo es importante no solo en este caso la actuación de la Comisión Interamericana, sino también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una vez que tenemos una sentencia de este órgano jurisdiccional, es cuando podemos hablar de que existe realmente una violación a los derechos humanos. Distinto a un delito, que un delito viene a ser simplemente la transgresión de una ley interna propia de un Estado, en este caso parte de la Organización de Estados Americanos. Ahora, la OEA, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se detiene en su mandato si el Estado parte o el Estado deja de ser parte de la Organización de Estados Americanos, como ha ocurrido en otras oportunidades con Cuba o con Venezuela. Aún así pueden desarrollar sus labores. En todo caso, puede que encontremos una dificultad en cuanto a poder llegar a una instancia como la CIDH. Y es que para llegar a ella tenemos que agotar los recursos internos que desde luego tienen que ser
adecuados y efectivos. Un recurso judicial que sea adecuado, con esto nos hacemos referencia a que debe existir un mecanismo con el cual el Estado pueda articular la respuesta que le vaya a dar a un particular sobre una posible violación a derechos humanos. Con efectivo quiere decir que ese recurso, además de existir, tiene que dar los resultados para los cuales ha sido creado. Más allá de eso, puede que los estados no tengan los recursos judiciales para dar respuesta a un asunto, o que esos recursos no tengan un final para el cual han sido pues creados. En esos casos existen excepciones a la regla. Podríamos ir directamente a la CIDH si, por ejemplo, nos encontramos en un estado de mendicidad tal que no podemos pagar un abogado, o que además el Estado no suministre ese servicio de forma gratuita. Incluso en cualquier otros casos donde se obstaculice las actuaciones debidas en el orden interno para que la persona no pueda tener una respuesta satisfactoria y que el Estado no haga lo debido para reparar la situación. En esos casos pudiésemos subir ante esa instancia. Pero hay que tener una cosa muy en cuenta. Sigue siendo necesario que la CIDH tramite este tipo de casos ante la Corte Interamericana. Es imposible que, según el mandato que se desprende de la Carta de la OEA, que podamos llegar ante la Corte sin antes llegar o antes gestionar nuestros casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En todo caso, solamente quiero aprovechar de recordarles: existen entonces excepciones a la regla de que debemos agotar los recursos internos. Número 1 está el caso de mendicidad, pero también cuando no existan los recursos necesarios para ser agotados dentro de las instancias internas, cuando las leyes así no lo establezcan, pero también cuando existan demoras en emitir una decisión por parte de los órganos del Estado encargados de velar por el cumplimiento del Estado de Derecho dentro del país. En estos casos hay que recordar una cosa también: no es necesario que vayamos a Washington, a la sede de la OEA, para que podamos tener respuesta de este organismo. Los organismos o el organismo interamericano que se encarga de la protección de los derechos humanos, que es la CIDH, está a la distancia de un clic hoy en día. Más allá del funcionamiento de los sistemas de protección, en nuestro caso el sistema interamericano, existen realidades diversas que pueden dificultar o hacer peligrar el ejercicio de los derechos humanos en los países y en el mundo. Venezuela atraviesa desde el 2015, y no lo digo yo, lo decía ya para aquel entonces Ban Ki-moon, ex secretario general de Naciones Unidas, una emergencia humanitaria compleja. Desde el 2015 se reconoce esa situación. Una emergencia humanitaria compleja es muy distinto a una crisis humanitaria. De hecho, ojalá todavía estuviésemos en una crisis humanitaria. En una crisis humanitaria se pone en riesgo la vida y los derechos humanos de las personas por situaciones de conflicto bélico o por desastres naturales. Pero Venezuela no tiene ninguna de esas dos, gracias a Dios. Sin embargo, tiene otros problemas que son de carácter muy humano y, desde luego, político. Estos son los orígenes de una emergencia humanitaria compleja. Se desmiembra todo el Estado de Derecho y el Estado mismo también. El Estado como tal deja de tener el control o el monopolio, lo que llamamos el monopolio de la violencia. Lo vemos si hacemos referencia a las mafias que se han instalado, por ejemplo, en el arco minero, o incluso al pranato que hoy en día domina buena parte de nuestro país en las cárceles. Entre otras cosas, también la falta de servicios públicos que de verdad atiendan las necesidades más inmediatas de la población. Esas dificultades solamente llevan a pensar que es
necesario el acuerdo político, el acuerdo entre los actores interesados en conseguir el poder para poder llevar a cabo o traer las soluciones que le den al país que está viviendo esta situación un bienestar realmente duradero. En este sentido, la iniciativa de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, entre tantas otras que hacen vida aquí en Venezuela, pues es siempre aplaudida y es siempre valorada. Igualmente, en este sentido, una emergencia humanitaria compleja pasa por múltiples factores que son necesarios atender. Y creo que en este momento no puedo sino aplaudir iniciativas como las que tiene la organización Red Joven Venezuela actualmente. Si ya los tiempos eran difíciles antes, ahora que la pandemia del coronavirus se ha instalado también en nuestro país y que ya al sol de hoy se han confirmado más de 100 casos de contagio, la educación es una de las herramientas por las cuales tenemos que apostar. Dentro de los múltiples factores que dan nacimiento a una emergencia humanitaria compleja, creo que buena parte de esto, o al menos una parte, podemos solucionarla con el tiempo si nos educamos, si nos formamos, pero sobre todo si actuamos. En este sentido, quisiera que me permitieran leerles un extracto de este libro. Es una novela que una buena amiga y colega me regaló hace un tiempo, Jacqueline Fernández, abogada también de la República. La conocí formando parte de Amnistía Internacional y de otras organizaciones magníficas que defienden los derechos humanos, como lo es Codeciu, de quien fui parte también, pero que ahora desempeña funciones importantísimas dentro de la propia ONU. En este sentido, mi agradecimiento a ella, a Red Joven Venezuela, a ustedes por prestarme atención, y quisiera inspirarlas con estas palabras de esta novela que se llama La columna de hierro, una que da cuenta de la historia del colega y abogado Marco Tulio Cicerón. En cada generación nacen hombres perversos, y el deber de una nación es hacerlos impotentes. Cuando veas un hombre que ambiciona el poder, lleno de odio y desprecios a sus semejantes, destrúyelo, Marco. Si alguien pretende cargos porque secretamente ambiciona lo que domina las masas y desea controlarlas para esclavizarlas, poniéndoles placeres que no han merecido, denúncialo. Debes tener presente a Roma. Eso se decía en el pasado. Ahora creo que es tiempo de poner y de tener presente no a Roma, sino a Venezuela y desde luego a todo el mundo. No les pido que hagan un ejercicio de interpretación literal con respecto a esas palabras, pero desde luego es nuestro deber como ciudadanos actuar. Es nuestro deber como ciudadanos formarnos. Y es nuestro deber como ciudadanos protestar contra cualquier ejercicio del poder que ambicione aquello que nos puede destruir. Pero la protesta, el día de hoy ustedes la están haciendo a través de la formación. No solamente es protestar, salir a las calles, es también educarse, es también formarse, es tener ambición de ser mejores. Esa ambición es, creo yo, lo que nos hará mejores como país, como sociedad y como personas. Mi nombre es Marco Aurelio Hernández Betermí, soy abogado y espero que este material les sirva para todos. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.